Bien, amables televidentes, seguimos aquí en Soberanía Popular. Bueno, damos seguimiento al caso del colapso del edificio en La Vega, que dejó una víctima y varios heridos. En el día de ayer, el Ministerio Público de La Vega, pues, detuvo a los dueños. Luis Rodríguez tiene un dato importante, que es que esos propietarios compraron ese edificio hecho, por lo tanto, habría que ver en el pasado qué pasó, valga la redundancia, porque hubo un incendio una vez y ahora estaba haciendo un proceso de remodelación y entonces se veía todo bien hasta que colapsa este edificio y una víctima y las consecuencias que ha traído eso, Luis. Sí, mira, así, en ese caso, yo soy amigo de William Sanz, que es el propietario de esa empresa, él y su esposa, del cual me solidaricé desde el principio de la ocurrencia del siniestro. Y ayer me sorprendió de que el Ministerio Público procedió a arrestarlo a él y creo que a su esposa, ¿no? Son los propietarios de esa empresa. Pero yo no digo que no, pero yo lo que digo es que la investigación tiene que hacerse más profunda, porque ellos adquirieron ese edificio ya construido. Y ese edificio anteriormente había sido, se había tenido un siniestro de un incendio, como tú dices. Sí. Entonces hay que ver cuando pasó el siniestro, si ya era de ellos o si era del dueño anterior, y si en ese momento del siniestro los propietarios del edificio junto con las autoridades, porque las autoridades son responsables también del colapso, porque todas las edificaciones tienen que tener, primero, una aprobación de obra pública, los planos de obra pública que tienen que someter los planos estructurales para ver con los cálculos estructurales de la cantidad de pisos en construcción y ver la fundación de ese edificio, en qué se va a estar soportado, si esos cálculos estructurales soportan el peso de la estructura que se está levantando. Eso lo tiene que ver obra pública. Ahora el Ministerio de la Vivienda, que se lo pasaron al Ministerio de la Vivienda, pero en ese caso, obra pública. Y también tenía que tener la autorización del Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de La Vega en ese caso. Sí. Es decir, yo no estoy culpando a William, pero la investigación tiene que llevarla a cabo como es. Porque usted puede estar seguro que William no quería que ese edificio, que le costó tanto sacrificio, su negocio y su empleado, y una empleada perdiera la vida, porque ese no es el objetivo de un empresario. No. Todo lo contrario, usted se arriesga su capital, invierte para producir riqueza también, pero para producir empleo y para aportar con el pago de los impuestos al crecimiento económico de la nación. Ahora, hay que ver, buscar los planos originales de construcción, los planos estructurales, si fueron aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y si fue aprobado por el Departamento de Planeamiento Urbano. ¿Qué pasa en las construcciones de los pueblos generalmente? Que comienza una construcción y el ayuntamiento va a un inspector y mire esto, no, entonces, pero ¿qué pasa? Que muchas veces se construye, o antes se construía, en componenda con el mismo inspector del ayuntamiento. Tú le dabas unos cuartos al inspector y el inspector se hacía el chivo loco. Pero también, otra cosa es que si llegaba ya un inspector y decía, no, usted tiene que parar esa obra, entonces el empresario, no estoy diciendo este caso, suele suceder en los pueblos, digo, no en este caso específico. Entonces el empresario que aportó recursos para la campaña de ese alcalde que ganó, va donde el alcalde. Entonces el alcalde, y ese es el pago que no tiene los conocimientos de ingeniería ni de estructuralista, le da el visto bueno. Le da el visto bueno. No, está bien, déjalo que siga. Y eso suele suceder. También sucede que ustedes ven que comienzan a ocupar o a construirse barrios sin la debida programación y autorización del departamento de planeamiento urbano de los ayuntamientos. Eso suele en los pueblos,
y usted ve que se forma un caserío que no tiene calle, que no tiene nada, no tiene vía de comunicación, no tiene servicio, no tiene acceso, no tiene agua potable, no tiene alcantarillado, porque se forman de forma irresponsable y desorganizada. Eso suele suceder en todos los pueblos del país. Entonces, yo lo que pido al Ministerio Público que haga una investigación exhaustiva de ese caso para determinar los verdaderos responsables, pero no quieran, ¿verdad?, coger los mangos bajitos y agarrar y detener a estos inversionistas, a estos empresarios, y quererle cargar el dado solamente a ellos. No, busquen todo el entramado de culpabilidad que pueda haber en ese caso. También, Luigi, tú sabes que hay una parte que generalmente, no solamente en los pueblos, hasta aquí en las grandes ciudades, es que se van por la parte del arbitrio, del cobro. No, eso es una construcción de fulano, pero usted pagó. Van los propios inspectores, enséñeme el pago de ese arbitrio. Ah, mira, yo pagué. Pero existe, adherido al pago, existe el estudio de planeamiento urbano. No va un inspector de planeamiento urbano, no. ¿Dónde están los planos de eso? Más, si usted lo tiene aquí. ¿Y dónde está el arbitrio también, verdad? Pero generalmente pasa de que se van simplemente por la cobranza y pasa desapercibido lo técnico, lo profesional, lo urbanístico, y después cosechamos estas tragedias como esta. No, además de que los ayuntamientos ponen como inspectores a compañeros de los partidos que no saben ni tienen conocimiento técnico de lo que van a hacer. Ellos simplemente dan una obra. Ah, usted tiene tal cosa, sí, el impuesto. Ah, está bien, no tiene los impuestos, ya te levanta un acta que pagó los impuestos. Ahora, porque es lo que le importa al ayuntamiento. Pero ese inspector no para la obra porque junto con los arbitrios no está el plano aprobado por obra pública, por el Departamento de Planeamiento Urbano, si han hecho estudios de suelo para ver si ese suelo soporta una edificación soporta esa edificación de tantos niveles, si tiene que hacer un estudio de suelo. Y si los cálculos estructurales, ¿verdad?, que determinaron que ese suelo es capaz de soportar tal cosa, pero con una condición de construcción que le permita tener tanta capacidad de acero para poder soportar esa carga. Entonces, en eso hay que ver, hay muchas implicaciones. Entonces, yo lo que le pido al Ministerio Público es que no se vaya por las ramas, sino que haga una investigación profunda y que el que sea responsable simplemente que pague. Porque nosotros aquí abogamos porque cada quien que sea responsable, que haya violado la ley, o que haya violado el reglamento, que haya violado normas, que pague. Porque aquí debe haber régimen de consecuencias para todo el mundo. Ahí se perdió una vida. Sí. Yo estoy seguro que los dueños no querían eso, ni querían que se perdiera una vida. Ellos querían seguir operando su negocio para seguir produciendo. Pero se perdió una vida que no se va a recuperar. Todo lo demás se puede recuperar, el edificio, el inventario, todo se puede recuperar, menos la vida que se perdió. Entonces, tienen que haber régimen de consecuencias severa para todos aquellos que violen lo que sea, no importa lo que sea que violen, pero el régimen de consecuencias tiene que haber en cada caso. Y también saber el estudio que hizo el Colegio de Ingenieros, porque se supone que el Colegio de Ingenieros tiene filiales en todas las provincias y puede, con conocimiento de causa, porque esa es su área, la colegiatura de los ingenieros que están ahí haciendo la obra, el estudio que tenía, porque cuando una gente, a menos que no sea en estas zonas así colindantes, que la gente construye porque le entró una brisita económica, y vemos al entrar a la ciudad aquí por el este, por el sur, por el norte, vemos las casuchas, y cuando hay una lluvia, ustedes saben cuando el terreno cede, entonces usted sabe lo que pasa. Entonces sería bueno saber la opinión también del Colegio de Ingenieros, que en principio ellos dijeron que no tenían permiso, y hay que ver si el ingeniero o el maestro constructor, que aquí no se tiene eso bajo inventario, sino es un ingeniero que muchas veces ni la colegiatura da, ni ese tipo de cosas, y se hace llegar de un maestro constructor, y ese maestro constructor contrata haitianos, por ejemplo, o mano de obra barata para la construcción. Y entonces tenemos ese desorden que desencadenan en casos lamentables
como este de Multiimpreso, de Multimuebles de La Vega. Y aquí hay poca seguridad. Recuérdense el caso de Poliplas. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Poliplas, allá en Villajuana, que fue una explosión que hubo. Villa Agrícola. Villa Agrícola, sí. Una explosión que hubo cercana a una escuela. O sea, el expendio de gas propano, de materiales tan peligrosos, eso tiene una forma y un protocolo de cómo deben ser. Y a veces estaba la bomba ahí o llegó la escuela y después la movilidad de tanta gente, entonces pusieron esa bomba ahí. Y entonces no hay los protocolos de seguridad y por eso, ¿cuántas muertes hubo ahí? Así es. Muchísimas muertes hubo ahí. Así es. Y sigue la cosa igual. Entonces, son cosas que, aunque usted diga que es por mucho fuñir la paciencia, señores, hay protocolos de seguridad que hay que seguir. Y por eso en empresas grandes, que usted ve que uno puede entrar sino con el gorro, con esto, mascarilla, todo lo que conlleva eso. Entonces, hasta que no cumplamos con todos esos requisitos que son rigurosos, vamos a seguir cosechando. Aquí hasta pocas cosas pasan. Así es. Hasta pocas cosas pasan con los niveles de inseguridad. Usted ve empleados trabajando en construcciones sin un arnés. Usted lo ve allá arriba, entonces, pero ¿y cómo es? Uno que colocado una lona en una valla altísima. Claro. Sin ni siquiera tener un armeo de seguridad, nada de seguridad. Usted ve eso. Oye, y los poneluz de los barrios. ¿Usted ha visto eso? Fulano, busca a fulano que se conecta. Y va sin ningún tipo de protección y va y conecta la luz y ya. Entonces, todas esas cosas hay que ponerle un régimen y sancionarlo. La ley, por cierto, la Ley General de Electricidad tiene mucho castigo, es muy dura para ese tipo de cosas. Así es. Bueno, vamos a la pausa, Luigi, y cuando retornemos vamos a hablar de política, vamos a hablar de la inauguración, vamos a hablar del tema de la policía, que siguen cuánto respeto, por Dios. Pero hay un irrespeto tanto a la población como a la policía. Sí, el manejo de la policía sigue siendo cuestionado por muchos casos que se ven ahí, todos los días nos mandan muchos videos. Y vamos a hablar también, otra vez, hoy queremos hacer un llamado al ministro Paliza, que es presidente del PRM, sobre el caso del ministro Seara Hatton de Medio Ambiente. Aquí tengo otra carta que me llegó. Pero está para ustedes. Otra carta, sí, no, estoy puesto para él todos los días. Bueno. Pero ahorita en la pausa yo voy a entrar con ese temita. Así es, señores, volvemos en breve aquí, vamos a hablar de muchos temas de interés nacional para todos ustedes.